Perfecto. Bueno, señoritas, cuéntenme cómo les fue con la película Valiente y con Red. ¿Cuál vieron? ¿Qué les pareció? ¿Qué pasó? El micrófono para vosotras. Yo la de Red la habíamos visto con mi mamá hace como un año, mamá, más o menos. Y fue muy fuerte ver cómo ella se identificaba más que yo con todo lo que pasaba de no ser, de esto y lo otro, pero sí nos pegó mucho. Y la de Valiente siento que va más relacionada con las sombras, si no estoy mal, eh, con eso que no queremos ver o lo que no queremos aceptar y que todo tiene que ser perfecto, todo tiene que ser como debería de ser. Y siento que y la de Red es como más eh, la decisión de qué quieres hacer tú, como romper esos patrones y la aceptación de que cada quien puede elegir cómo quiere hacer su vida. Pero eso siento que es la diferencia entre esas dos películas. Gracias, doña Ceci. ¿Quién continúa? Quiero escuchar. Buenas, ¿cómo están? Buenas noches. Hola, señorita. Hola. Bueno, yo vi las dos. No siento que, o sea, no, tal vez no siento tanto como Ceci o me perdí algo que haya mucha diferencia entre las dos, sino como que el mensaje de fondo es bastante similar, con estructura distinta o dinámicas distintas, pero es bastante similar. Y me llamó mucho la atención que en ambas películas la hija, o sea, quien hace de hija, en un momento dado de la película le dice, yo no quiero ser como tú. Y en Eso es ambas una películas está la coincidencia frase. nomás. ¿Ah? Eso es una coincidencia nomás. Pero está la misma frase en ambas. O sea, em, entonces, bueno, sí, cada una obviamente con su encuadre, con su vida y con demás, pero ambas tienden como a hacer lo que ellas quieran ser o lo que les gustaría hacer dentro de la dinámica de cada película, por eso se pueden ver diferentes. Y lo otro que me llamó la atención fue que el rol del padre en ambas es como más, ahí no sé cómo explicarlo, pero es como que ellos sí perciben si la hija estaba más contenta haciendo otra cosa, o algo que tal vez era peligroso y que la mamá prefería que no lo hiciera, o le daba miedo que lo hiciera, y en ambas películas pasa lo mismo. Entonces, o sea, y como que la figura del varón lo toma más relajada esa parte. Y Ujú. eso me conectó con una situación que vivía así entre mi mamá y mi papá de riesgo y de cosas donde mi mamá no, mi papá sí, o sea, era como, bueno, esa dinámica también fue la otra que vi. Más o menos. Perfecto. Gracias, Gaby. ¿Alguien más? Nada. Dale, Juli. Más allá de todo lo que comentó la Ceci, de esto de romper patrones y romper con todo lo que traemos, a mí lo que más me llamó la atención es la figura masculina como débil, como, como que la fuerte es la mujer. Eso me llamó mucho la atención. Y como vimos en el video, sobre todo en el mundo de las mujeres, es un terreno terriblemente colonizado por la mujer. ¿Mm? Y si hubo perpetraciones, el hombre por naturaleza ya es malo. Entonces tiene que ponerse buenito y distante. ¿Mm? Eso es sumamente claro y estratégico. Catalina, Buenas noches. Bueno, yo las dos películas las he visto muchas veces por los niños y por mí, porque a mí me encantan. La de Valiente, pues es que yo me siento identificada. Para mí, Mérida, ella desde siempre sabía que era diferente y, y quería demostrarle especialmente a su mamá, pues que haciendo las cosas de una forma diferente, las cosas se podían ver. Pero como siempre hay unos patrones estandarizados de que toca hacerlo de una manera, pues ella intentó en su proceso de estar con su mamá, de que intentarlo hacer de esa manera, pero pues se dio cuenta que no podía porque su espíritu, porque ella quería seguir sus sueños y ella sentía que dentro de sus principios, así fuera muy pequeña, ella
veía que lo podía hacer de una forma diferente y quería demostrarlo y lo demostró, obviamente pues dentro de todo el proceso de aprendizaje. Y en el de Red, yo siento que es como, pues tiene que ver con lo mismo, ella se encuentra que es diferente, se siente siempre diferente, pero se encuentra dentro de unos patrones marcados que tienen que ser así. Yo creo que es lo que ha pasado durante muchas generaciones. Y ella se encuentra que es diferente, no sabe cómo manejarlo, y cuando se da cuenta de que eso, que ser diferente era chévere y que ser diferente puede ser dentro del proceso y puede incluirse uno como dentro de la cotidianidad, pues es como mostrarse, revelarse, igual las dos lo hacen, y hacer como un proceso de transformación para ellas y también para su entorno, que vean que hay formas diferentes de vivir la vida. Y en el tema del hombre, pues sí es como un tema de simplemente el hombre está aislado, lo ponen como caricaturesco de que simplemente pues aceptan lo que ella hace, pero si la mamá dice algo, entonces no, o sea, el papá no sabe qué papel tomar, como que trata de estar bien con la mamá, trata de estar bien con la niña, pero nunca toma un partido dentro de la toma de decisiones o dentro del proceso. Eso es. Ujú. Muchísimas gracias, Catalina. Y la última persona parece que fue Vivian, que después se arrepintió. ¿Qué pasó? ¿No? Hágale Hola, pues. buenas noches. Sí, la de Red la vimos hace como un año con Ceci y realmente sí me tocó muchísimo porque estaba en el proceso de poder ver a mi mamá o de aceptar a mi mamá. Entonces sí me identifiqué grueso, más en la última parte donde la mamá decide seguir como con el clan, llamémoslo así. Entonces me sirvió mucho para sanar esa parte y aceptar a mi mamá. Y ahorita hoy vi la de Valiente y me identifiqué muchísimo en el lado masculino. O sea, no soy muy buena ama de casa, debo de confesarlo, no me gusta, o sea, es algo que me crea ansiedad y me identifiqué como en esa parte de que mi mamá estaba así, que es que tenés que hacerlo y es que así se hace y así, ¿verdad? Y al final me tocó porque esa parte que decían todas, me convertí, o sea, siempre dije que no quería ser como ella y a veces me empecé a ver como ella hace mucho tiempo, entonces, pero me identifico más en el lado como masculino, en eso de que no sirvo para estar en la casa encerrada, sino como más para la Ujú. aventura, ¿verdad? Eso, gracias. Gracias, querida Vivian. Entonces, mi querida gente, ¿ahora qué les voy a pedir? Ya vimos un video, ya fuimos trayendo la tarea, ya hablamos de las películas. Ahora les voy a pedir lo siguiente. Vamos a armar grupos. Necesito que pasen a conversar y que pasen a conversar sobre sus respuestas a la tarea. ¿Sí? Hablen, compartan, miren puntos similares, miren diferencias y les voy a pedir que en 15 minutos traigan sus conclusiones al respecto. ¿Listo? Y eligen qué persona va a hablar de cada grupo. ¿Les parece? Entonces, armo los grupos y pasan ustedes a trabajar. Espérenme que se me activa. Y bueno, Ujú. ¿qué hace que tu madre sea como es? Pues hablamos de la crianza, la familia, el clan de donde proviene. ¿Qué tipo de madre puedes esperar? Y pues hablamos que o una figura nula o puede ser una mujer muy desde el lado de la víctima, ¿verdad? Muy sufrida específicamente. Y sobre las personas que pudimos haber visto como nuestras figuras maternas, hablamos de entre amigas, pero también las suegras o las hermanas, ¿verdad? Tías, que son parte de eso. Espero haberlo resuelto. Perfecto. Perfecto. Muchas gracias, Celeste. Siguiente grupo. Nosotros con Juli y Pau estuvimos, no terminamos, pero bueno, voy a tratar de sumar.
En realidad en el grupo teníamos varias coincidencias y algunas, se habló mucho de las expectativas, eh, también que por un lado tenías que estudiar y recibirte, ¿no? Eh, pero una crianza más libre y por otro lado fue como una exigencia, digamos. Y después habían otras que le inculcaba de que tenían que estar el cuidado, ser las mujeres de cuidar la familia, de no salir, del muy poco lado femenino, sino hacerse cargo del hogar, pero por falta del hombre, era abocada a cuidar, a maternizar, a todo lo que fuera un tipo de lo que hablabas de la otra clase, más de sumisión, ¿no? Ujú. Em, em, por eso una hija en esos dos sistemas, una tenía que ser inteligente, de por un lado multitarea en unos lados, por otro lado una mujer de vanguardia, resolutiva, y por otro lado un saber cuidar la familia, ser una cuidadora de las familias, de las costumbres, de lo que fuera. Eh, o sea, dejando de lado su mujer, digamos. Eh, por eso como así termina siendo una mujer, ¿no? En el sistema, un sistema muy matriarcal en todo, en una parte y la otra no, muy libre, un caso muy especial en donde no se sintió tan matriarcal, pero bueno, eh, más libre, digamos. Eh, Fueron distintas. Después, y después no pudimos ver qué esperas qué hace que tu madre sea como es y cómo es la mamá que puedes esperar de tu madre, no la pudimos ver, pero sí dijimos que tenemos varias madres, 3 o 4 en todos los casos, tías, hermanas, tías y madres y abuelas, ¿no? No sé, en ese sentido no, eso es lo que pudimos ver. Em, pero bueno, por ahí en el grupo habían 2 que la veían muy como expectativa, muy control, y otro que no, que era más libre, más que se dio cuenta ahí que, bueno, podría ser una expectativa, pero no la vio como una exigencia. Eso. Perfecto, gracias, Ani. Creo que me falta un grupo, ¿verdad? Bueno, el nuestro. Yo estuve Dale, con Cata. Vivi y con Lorena, lo que estaba anotando. Bueno, nosotros. Bueno, hicimos dos. Lorena no pudo hacer el test, pero entonces hicimos el test con las mamás. Entonces, digamos, por ejemplo, en el mío salió que mi mamá tenía 55% apego seguro, 36% evasivo y 9% ansioso. Igual yo les comentaba ya que ella ya tiene 84 años y que pues obviamente mi papá murió hace 31 años entonces, y ella no volvió a tener una pareja. Entonces obviamente yo siento que en esa época debió ser totalmente diferente a la estabilidad que ella siente ahora porque es lo que creería que es. Pero pues ahí vimos que algunas tenían también, Vivi dijo que tenía la mamá también, pues que murió hace un año, pero que ella viendo sus características era evasiva y ansiosa. Sobre las respuestas, entonces, ¿cómo y cuáles son las expectativas puestas en las mujeres y madres de familia? Entonces estaban como dos posiciones. Una, que eran sumisas, debían hacer las tareas de la casa, criar hijos, no podían trabajar. Y lo decía como en mi caso, con la muerte temprana de la parte masculina que pasó en varias generaciones, debían encargarse de todo luego de haber sido anuladas por tanto tiempo. Entonces, empezar a hacer algo nuevo sin tener las herramientas. Y pues el otro proceso es simplemente, por muchas cosas que han pasado, eran autosuficientes, dedicarse a trabajar, a estudiar, independizarse, multitareas, digamos, no los estándares normales de que tiene que casarse, tener hijos y el estándar normal. En cómo tiene que ser una hija en tu sistema familiar, pues digamos, una parte es que dedicarse en algunos casos a complacer al hombre, que debe ser buena, de responder, digamos, por sus papás, como en un tema de cuidadores por lo que ya son mayor, proteger,
es la persona que todo lo puede, que por ejemplo decía que debería ser pura, pero no se enseña con el ejemplo. Entonces usted tiene que ser de tal forma, pero no está el ejemplo para que uno pueda hacerlo. Entonces, y que como en las nuevas generaciones, pues como se trata de modificar algo, pero pues sigue estando el papel de cuidador y de estar pendiente, de realizar las tareas como de, de a todo el mundo tenerlo contento y estar pendiente de todos. ¿Cómo termina siendo una mujer en tu sistema familiar? Pues sí, adopta todas las responsabilidades de la familia en todo sentido. Es como si fuera la energía de hombre y mujer en uno solo y pues hace todo el proceso de ellos. Y anula el hombre y toma todas, de hecho prácticamente es como la energía masculina potencializada y para poder sobrevivir en el proceso. No me canso, sí. Termina siendo mamá, protectora, cuidadora con el rol tradicional y no puede ser débil. Después, ¿qué hace que tu madre sea como es? Entonces, pues es como viene atada a toda su historia desde generaciones anteriores y se van repitiendo en el proceso. Aquí, ¿cómo es la mamá que puedes esperar de tu madre? Pues acá se nos cortó, entonces digamos yo acá, ¿cómo es la mamá que puedes esperar de tu madre? Pues yo siento que fue hecha a base de las herramientas que tuvo en su momento y de las historias de sus ancestros y antepasados y de lo que tuvo en ese momento. ¿Y qué personas constituyen tu imagen materna? Como no logramos, lo digo lo mío, yo tengo mi mamá, tenía la mamá de mi primer novio que fue cuando tuve 16 años, que fue cuando murió mi papá, la tía de mi esposo en este momento, y algunas amigas en el proceso. Pues no ha sido una, sino, como decían siempre, ha habido varias en cada etapa de la vida donde uno como que se ha apoyado en el proceso. Perfecto. Muchas gracias, señoritas. Entonces, así como venimos viendo y hablando, ¿ya tienen la pantalla compartida? Bien. Sí, sí. Así como vinimos viendo y hablando, espero que ahora puedan ir comprendiendo más esta cosa rara que les propuse la vez pasada. Este tema de lo femenino que tiene todo un cuento de la historia, del desarrollo, del pensamiento de la humanidad, donde a lo femenino se le dan las cualidades pasivas, con unos arquetipos muy religiosos, donde hay una virgen, que la misma virgen, a eso le llaman advocaciones, es la misma virgen que tiene varias facetas y varias caras, y tiene unas características específicas, y entonces la mujer que se considera más valorada es la que conserva esas características, pero cuando lo llevamos a la crianza y a la vida cotidiana, es opuesto al servicio de una mujer. Esos valores que son solamente pasivos generan una hija que, si no encuentra una manera de poner límites y desarrollar su propia visión del mundo, también puede convertirse en una perfecta víctima, pero que si logra asumir lo paterno, la fuerza yoica, el orientarse al resultado, el también poder salir a vivir su vida, entonces va a estar más fuerte para pararse frente a una pareja y de esa misma manera vivir su feminidad de una manera un poquito más integral. ¿Sí? Que fue más o menos un paneo de las cosas que vimos. Y eso que aún no hemos incluido el tema de la sexualidad, porque el control del cuerpo en la mujer es una cosa muy, muy, muy potente, que ya iremos manejando de a poquito. Entonces, nos quedamos en esta dinámica de ir comprendiendo la psicopatología de la madre e hicieron unos test de apego, ¿no? Para que cada cual tuviese su mirada sobre el apego posible. ¿Y por qué es esto importante? Porque según el apego es mi manera de construir relaciones. ¿Se puede transformar el apego? Sí. Y es más, podemos decir que tenemos apegos diferentes a personas distintas. Entonces, es hora de que pasemos a la psicopatología de la madre. ¿Por qué? Porque ya tienen elementos distintivos para entender lo difícil que es ser madre. ¿M? Entendiendo que con tantas exigencias que limitan el florecimiento del potencial de esa mujer, pues también va a haber una madre con una limitación de su potencial y que llega a su hija, sobre todo en este caso, con una limitada construcción del potencial, creyendo que eso es lo bueno,
o ni siquiera pudiendo contactar con su hija y tomando distancia como ya lo vimos, porque quizás eso sea lo bueno. Dale, Maru. Yo tengo una duda con respecto a esto que estaban hablando de las chicas, que yo también lo veo así como que la mayoría de las mujeres de mi familia, hablando desde la mamá de mi abuela, sus hermanas, mi tía, y ahí me detengo. ¿Por qué? Porque todas ellas, si bien son de épocas re viejas, ¿no es cierto? Eh, Eran mujeres que en distintas épocas, bueno, estaban en su casa, se dedicaban al campo, más que nada hablo desde la parte desde lo que yo sé de mi abuela y sus hermanas. No eran las personas que salían a trabajar, sino dedicadas al campo, a ayudar a su mamá, el que salía a trabajar el hombre, pero, amén de esto, ellas eh, fueron quienes, por decirlo así, mandaban el matriarcado. Mandaban, llevaban la casa, controlaban el dinero. En eso también incluyó, por ejemplo, a mi tía, a la hermana de mi mamá. Mi tía salió a trabajar, todo lo que hacemos hoy en este nuevo siglo, que tenés que trabajar, mujer, hombre, que ya es indistinto eso, pero sigue siendo ella, por ejemplo, quien lleva las riendas, las cuentas, la que manda, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, de mi tía, mi mamá, como que se saltea, ¿me explico? Pero Ya, yo me identifico con ese eslabón de mujeres que venía, que no así mi mamá, ya. ¿me explico? Como lo que explicaban ahora un grupo, ¿no? Que tenían Claro, dinámicas diferentes a pesar de que habían unas dinámicas estructurales que todavía compartían. sí. Y mi hermana es igual que mi mamá, pero es como que ahí se abren dos brazos del árbol ese que se viene tejiendo de hace mucho, desde la mamá de mi abuela, ya para atrás no sé. Exactamente. Eso es lo que algunos modelos llaman con quién tengo implicancia. ¿Quién en el árbol tiene relación con quién? ¿Quién en el árbol sigue con la historia de quién? A eso es lo que se le llama las implicancias. Bien, Y se va variando porque la idea es que sea multidiverso en el proceso de desarrollo de las personas. ¿Mm? bien. Entonces, mi querida gente, estuvimos hablando del apego, que Juli, habían varios tipos de apego, ¿no? Juli, Sí, dale. perdón que te interrumpa, pero Ani quiere levantar la Todas mis mano, o sea, quiere decir configuraciones de algo y no manera sabe diferente. cómo. No, no, ya aprendí, era para saber para después, gracias, gracias, gracias. Ujú. Perdón, perdón. Ok. Bien, ¿vio aquí cómo se cuidan estas mujeres? Muy bien. Bien. Entonces, estuvimos hablando del apego y cómo dependiendo del apego y de esa relación posible entre madres e hijas, dependiendo también de un contexto que les permite ser ellas mismas o que limita su florecimiento, podían suceder cosas en las mujeres, ¿sí? Y no sé si alcanzaron a revisar el texto que les mandamos, pero ahí les entregamos estudios que se han visto de la relación que hay entre el apego y la psicopatología asociada al periodo perinatal. ¿Leyeron algo al respecto? No, Juli, Al- yo no alcancé, pero sí te puedo pedir para si hay que compartir material ahora, sea como más temprano, porque por ahí cuando me agarran la semana se me complica y el fin de semana es más fácil. Sí, me parece que este material ya está compartido, el de hoy. Ah, no sé, ahí no llego. ¿Me lo comí? Mm. Por ende, cuando hablamos de la psicopatología de lo materno, estamos hablando de que hay diferentes tipos de trastornos muy asociados al apego. Por ejemplo, uno de los trastornos son los trastornos afectivos. Y una de las cosas que más le sucede a las mujeres, sobre todo en ese proceso postparto, tiene que ver con la depresión, ¿sí? Y la depresión está muy asociada a un desánimo, a una pérdida, a una sensación de duelo, ¿sí? Pero muchos teóricos también meten en los trastornos afectivos
Por ejemplo, los trastornos como la bipolaridad, que tiene que ver con estas mujeres que en momentos están tristes y en momentos se sienten muy bien y que la cosa varía de una manera que no se puede controlar. ¿Mm? ¿Cómo es este juego y cómo es esta dinámica? Regularmente, los trastornos afectivos están en mujeres que han tenido un apego inseguro, que se esfuerzan en tratar de generar un apego seguro, pero que en esa construcción generan es una máscara con su hijo o con su hija. Por ejemplo, si tengo depresión, decir que no tengo nada, porque tengo que estar bien para mi cría. Entonces se genera una máscara, pero la única manera de sostener una máscara es crear distancia. Y ya sabemos que cuando se genera una distancia entre madre e hija, muchas cosas pueden meterse en el medio, que pueden poner en peligro sobre todo al menor, como por ejemplo situaciones de abuso. Y en las situaciones de abuso no todas son solo de tipo sexual, sino que también tiene que ver con abusos psicológicos y con violencia. Otro de los trastornos asociados son los trastornos de ansiedad. ¿Cómo es una persona ansiosa? Pero sobre todo, ¿cómo es una persona que tiene ansiedad? Una persona que tiene ansiedad es una persona que tiene miedo, que está asustada, que siente que algo va a pasar, que está siempre alerta, que algo va a matar a su cría, que algo le va a pasar a ella y que si a ella le pasa algo, ¿cómo va a ser su cría para sostenerse en la vida? Y se encuentra muy perseguido por estos sentimientos tanatológicos de daño. Y obviamente estos trastornos de ansiedad están asociados a mujeres que han tenido madres con trastornos afectivos, a madres con trastornos de la personalidad. Por ejemplo, es muy probable que una madre bipolar genere, por más que se esfuerce y genere esa distancia para no hacerle daño a su hijo y le muestre la cara de una estabilidad que no tiene, en el mejor de los casos, generar un hijo ansioso porque su madre le está diciendo una cosa, pero a la vez está viendo otra cosa. Y que cuando eso está muy agudizado puede generar un apego desorganizado. Entonces, una madre ansiosa, como siempre está con miedo, o toma distancia o sobreprotege. Y ambos movimientos van a tender a generar por lo menos un apego inseguro. También tenemos trastornos psicóticos, pero aquí hay una cosa supremamente interesante. El mismo proceso natural posparto ya es un movimiento psicotizante. A veces, desde el movimiento gestante ya es un movimiento psicotizante. ¿Por qué? Porque la mujer pierde el control de su cuerpo. Porque a veces la mujer, si no se puede conectar con la maternidad, siente que está en cuerpo ajeno, siente que ya no puede controlar, siente que ya no tiene la misma energía, siente que ya no puede hacer las cosas que regularmente hace. Y algunas, cuando sale su hijo, por eso se genera esta depresión postparto, tiene una sensación de incompletud. Pero encima de eso, esto que ya no puedo vivir mi vida con independencia, sino que tengo que estar pendiente de esta criatura y no puede estar lejos de mí porque lo necesito para que me saque la leche, etcétera, 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 va generando una sensación de que yo no controlo mi cuerpo y comienzo a sentir más culpa de lo que debería sentir y la prolactina me pone al límite con todos estos temas que tienen que ver con la excesiva empatía frente al otro. Y en su defecto, cuando no se logra este estado psicótico de no estar en mi cuerpo, se siente culpa por no querer tanto al niño o la niña o me siento culpa por ser tan insensible. También hay otros trastornos asociados que tienen que ver con los trastornos de consumo, que podríamos diferenciarlo de los trastornos alimentarios, pero el trastorno alimentario también es un trastorno de consumo y tiene que ver con la manera como yo trato de calmar mi ansiedad. Siempre atrás de una persona que tiene problemas alimentarios hay una mujer que genera mucha presión. Siempre atrás de los trastornos alimentarios va a haber una figura materna de presión. Por eso la mayoría de los trastornos alimentarios afecta a las mujeres y no a los hombres. Y el trastorno más cercano al hombre al tema alimenticio
tiene que ver es con el trastorno de vigorismo. El vigorismo es que se ven al espejo y se quieren ver grandes y fuertes y musculosos. Ese es el vigorismo. Al hombre le ataca más el vigorismo y la obesidad también, y a la mujer le ataca más los trastornos alimenticios y los trastornos de ingesta alimenticia. Trastorno alimenticio es de comer mucho. El de ingesta alimenticia es de poder controlar la ingesta, ¿sí? Como la anorexia y la bulimia. ¿Qué elementos hay atrás de los trastornos asociados a la alimentación? Que también es un trastorno de consumo. Mujeres que no pueden controlar su vida porque sus madres ansiosas controlan todos los aspectos. Es como el ojo de Saurón que todo lo está viendo. Entonces, esa presión excesiva genera esta compensación alimentaria. También están los trastornos de personalidad y esto tiene que ver con, a ver, desde los procesos psicopatológicos existe una prisma de problemáticas, desde la más simple como las fobias hasta la más compleja como la psicosis, la locura, cuando una persona no da razón de sí y está fuera del control de sí mismo y de su conciencia. Por ahí en la mitad están estructuras narcisistas. ¿Cuáles son las estructuras narcisistas? Las personas psicopáticas, que son las personas que no pueden sentir empatía. Y esas personas que no pueden sentir empatía son personas que, aparte de que hay subproductos dentro de su cerebro que no producen, son personas que no se pueden poner en el lugar del otro, no van a ser sensibles y son personas que no son buenas, sino que son simpáticas y eso no significa ser empático con el otro. Esas son personas que son luz afuera y oscuridad en casa. Entonces, cuando estamos hablando de trastornos de personalidad asociados a la figura materna, ya estamos hablando de cosas que sucedieron previamente. Y no hay nada que genere más fragmentación en el ser humano que la violencia, ni siquiera el abuso sexual. La violencia es lo que en el ser humano genera más consecuencias. Violencia física, violencia psicológica. Ese es un orden. Y las personas que fueron muy golpeadas, que fueron muy maltratadas, que fueron muy manipuladas, son personas que terminan fragmentándose por dentro para tratar de poner una barrera a eso que les pasó. Y ahí es donde progresivamente va a entrar el cuerpo. Por ende, si tenemos una madre con un trastorno de personalidad, es inevitable que tengamos un apego inseguro o un apego desorganizado. ¿Mm? Y los trastornos EPT. ¿Vieron el texto que era un trastorno EPT? No, yo no alcancé a leerlo. ¿El resto? ¿Qué pues? No lo entendí. No. Qué significa EPT? Estrés postraumático. ¿Sí? Esto no está tan asociado a la maternidad, sino a las cosas complementarias que pueden suceder alrededor de la maternidad, como por ejemplo un accidente donde pierde la vida un familiar, en un periodo gestante o en un periodo de crianza, porque esa pérdida va a generar unos cambios y ya sabemos que los huecos que se abren en la familia, otros integrantes comienzan a cubrirlo. Y hay trastornos postraumáticos que se quedan en el trauma y en el miedo a las consecuencias del trauma o que pueden transformarse en otros de los síntomas que acabamos de mencionar. Hay trastornos de estrés postraumático que terminan generando un problema de ansiedad, que terminan generando un problema afectivo, que terminan generando un problema de consumo o que terminan desestructurando una persona, llevándole un trastorno de personalidad. Cuando el trauma de ese estrés es muy alto, como por ejemplo las consecuencias que hubo en Chile
en el sismo que hubo por allá como en el 2007, que Chile se desbarató por completo, o como sucedió en Colombia por allá a finales de los años 90, donde Pereira y Armenia se acabó, todo el mundo se quedó sin casa y comenzaron esas personas a vagar por todo Colombia para ver dónde podían volver a empezar su vida. O como cualquier desastre natural que termina cambiando y modificando las condiciones de vida, como por ejemplo las condiciones de desplazamiento. O que éramos ricos, como pasó en Argentina, que éramos ricos y de pronto de un año para el otro debía 4 veces lo que tenía porque la moneda mágicamente se devaluó. Y eso generó que muchas personas se suicidasen, por ejemplo. Entonces, esos eventos traumáticos pueden generar otros eventos complementarios. Ahora imagínense en unas madres lidiando con todas estas exigencias. Su historia, más la psique de sus hijos, y encima de eso tomando distancia de aquellos que le disparan sus propios fantasmas o sus propias sombras y acercándose a aquellos que le generan alivio hacia su sombra. Y entonces nosotros comenzamos a sentir que quiere más a unos que a otros, pero resulta que nosotros estamos ahí con múltiples implicancias, llamando lo patológico o terminando asociados con lo patológico o tratando de alejarnos de lo patológico. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien. Por ende, la idea central que quiero dejar aquí es, para ser mamás es una huevada muy complicada. Ser mamá implica una reestructuración social, por eso en algunos países sacan subsidios, por eso en algunos países sacan algunas ayudas y complementos, porque si no existen las condiciones estructurales es muy difícil ser mamá. Dale, Ani. ¿Me puedes explicar de nuevo la de trastornos afectivos, la primera? Bien. Un trastorno afectivo es cuando la emocionalidad lleva la parada, ¿sí? Por eso las depresiones están asociadas a los trastornos afectivos. Son personas que no se pueden compensar y, por ejemplo, una enorme tristeza se sostiene por mucho tiempo y eso nula su desempeño. ¿Mm? Entonces, está comprobado, según los estudios que les envié, que madres depresivas pueden, si la depresión dura muchísimo tiempo, pueden pasar del apego inseguro hacia el apego desorganizado. Y algunos hijos pasan a ser madres de su madre para tratar de compensar. Porque acuérdense que las mujeres tienen un sistema de transferencia de compensación muy interesante, que los hombres no lo tienen. Y es que si a mí no me cuidaron, busco a quien cuidar y con eso sublimo. Y puede que tenga 5, 7 o 10 años. Pero las mujeres pueden sublimar su abandono cuidando a otros. Es más, hay muchas mujeres que terminan embarazadas porque necesitan un hijo para llenar su vacío. ¿Se entiende ahora un poquito más? Perfecto. Bueno, ¿qué más preguntas hay hasta el momento? Juli, esto último que explicaste le llamaste transferencia de compensación. Sí. Gracias. No tengo estudios, estas son estos son No, los está títulos bien, que pero... yo pongo, Ok. ¿sí? Yo les llamo transferencia de compensación por eso, porque transfiero mi necesidad a otro, ¿sí? Pongo mi niño abandonado en ti y te cuido a ti como compensación a mi niño abandonado, Pero ¿y por qué hacemos eso? para llenar nuestro vacío y como ustedes dan vida, ustedes pueden hacer más lo que se les da la gana que nosotros, en términos intrapsíquicos. Ay, Dios. Claro, como ustedes tienen una predisposición a ser madres, entonces ustedes tienen una predisposición a cuidar al otro, porque un hijo es un otro. Nosotros no tanto tenemos esa posibilidad. Y encima eso tienen las hormonas, para creérselo, bien creído, como la prolactina. Entonces, ustedes tienen proyecciones y transferencias mucho más complejas que las de los hombres. Juli, Sí. yo no he sido mamá. ¿Cómo actúa la prolactina o cómo influye en la mujer?
Eso iba a preguntar también. Bien, Sí, le voy a cambiar la pregunta. ¿Cuántos hijos tienes, Gaby? ninguno. Ahora el perro, ¿no? No sé. Gaby, ¿cuántos hijos has tenido en tu vida? Ah, mis hermanos, mi pareja, ¿Ahora ya entiende? mi mamá. Sí. No. Hay Digo, mujeres, hay mujeres que no pueden tener hijos porque ya está ese espacio supremamente cubierto. Hay mujeres que Juli, no tienen parejas porque ese espacio está sumamente cubierto. ¿Quién habló por ahí? yo quería, Dale. que no me ha quedado bien claro o no recuerdo la diferencia entre el apego inseguro y el desorganizado. Va. ¿Quién se atreve pues a explicarle a Julieta? Las quiero ver. es que en el test que hicimos, yo hice el segundo y que había apego seguro, inseguro y, y el tercero, que no me acuerdo cómo se llamaba. Pero, Desorganizado. no, O evitativo. evasivo, evasivo. Lo que yo Evasivo, perdón. no sé cómo va, cómo se refiere a la, porque es como que cada uno, está el seguro, el inseguro y el evasivo, y después en el otro test estaban los equivalentes, pero como yo no lo hice, no sé cuáles son los equivalentes del otro lado. Bien. La teoría inicial le llama, pone las tres estructuras, ¿sí? Que es el seguro, el inseguro y el desorganizado. Después se descubrió que el inseguro tiene dos vertientes, uno complicadito y uno grave. El inseguro puede ser ansioso, que es el complicadito, y puede ser evitativo, que sería el grave, ¿sí? Y el evasivo, el desorganizado, es aquel que no puede tener contacto, que siempre sale corriendo frente a cualquier manifestación emocional y que puede responder violentamente frente a ciertas situaciones, como en la película Tiempos Violentos. Entre más los querían, más mataban a toda esa gente. O como un niño en condición de abandono que no puede confiar en nadie y se vuelve opositor desafiante con todo el mundo, porque lo han traicionado tanto que ya no puede confiar en nadie. Persona desconfiada, apego desorganizado seguro. ¿Qué es lo que pasa con el apego inseguro? Tengo una desconfianza, pero no patológica. Tengo una desconfianza natural porque no estuvieron siempre, porque a veces se enojaban por cualquier cosa, después se fueron estabilizando en el tiempo, pero había que andar con mucho cuidadito. Y uno comienza a ser evitativo cuando tuvo mucha presión psicológica que lo llevó a eso. Y ya uno definitivamente está en el desorganizado cuando la violencia fue nivel película. O sea, el más grave de todos, el desorganizado. Terriblemente grave. Claro, pero entonces el evitativo es parte del inseguro. El Claro. evitativo sí, el evasivo. Es que evitar Ah, que me abraces no es lo mismo a salir cagando leches cuando te pones afectiva. Yo tengo una pregunta, porque entonces si a mí me salió que tengo evitativo y desorganizado, ¿es el doble negativo o no? Me salió dos veces esta. Sí, sería inseguro por dos. Acordate que tiene que ver también con que el apego es relativo. Hay personas con las cuales me siento más seguro que con otras. Hay personas con las que me siento realmente desorganizado y es de las cuales yo tengo que tomar más distancia. Por ejemplo, puedo tener un apego seguro o inseguro con mi madre y con mi padre un apego desorganizado. Entonces, por eso a cada uno de nosotros nos puede salir un cóctel de apego. El seguro es el normal, El seguro es el ideal, el ideal. ¿m? Porque es muy raro que aparezca. ah, Pero si Juli, si lo tenemos, disfrutémoslo. ahí lo busqué porque me seguía generando duda. En la segunda figura como seguro, evasivo y ansioso. El seguro sería, bueno, lo que hablamos, el evasivo sería el inseguro o el desorganizado. Ahí me vuelvo a perder.
El evasivo es desorganizado. El desorganizado y el ansioso sería el inseguro. Sí. Ahí, ahora entendí. Y te hago una consulta más. Yo les pasé el mismo link para no confundirme a mi mamá y a mi hermana. Ujú. Porque como que les hice un enrollo a las dos para que me lo contestaran. Y a ellas les salió, por ejemplo, muy alto el apego seguro, a las dos. En cambio a mí no, me salió el evasivo. Bien. ¿Quién de las dos es más cercana a tu madre? Mi hermana. ¿Ya? ¿Listo? Resuelto. Mm. Por ende, vos tendrías que estar más cercana a tu figura paterna o a su Claro. equivalente, ¿Y qué sería su equivalente? a otras figuras sustitutas Claro. frente a la Ok, carencia. ok. A ¿Sí, mí, vi? yo me quedé dudando porque yo hice el test y yo recuerdo que mi tipo de apego era otro, porque lo he trabajado cuando era en las relaciones, sobre todo, lo hice mirando mis relaciones, y ahora era relajado, comprometido. Eh, Después uno de mis hijos lo hizo y le salió también relajado, comprometido. Eh, Como, ok, ¿Hace cuánto cambiaste mm, radicalmente? el que yo me he dado cuenta de mis apegos ahora, hace 50 años, a ¿Hace los cuánto 50. cambiaste tu manera de apego? Hace poco, sí, hace poco me di cuenta. Lo hice Vale. ahora. Ahí está, ahí comienzan los cambios radicales. Cuando uno entró en crisis y comenzó a hacer transformación, cambia el apego. Es más, eso tuvo que implicar que volvieras a tu mamá y a tu papá con otros ojos, sí o sí. Esa es la condición del cambio. En el nuevo texto que les envié hoy, hay dos cosas fundamentales que acompañan el cambio de las relaciones. El cambio de la mirada y la construcción de la mejor relación posible. ¿Mm? De lo cual ya les voy a hablar ahora en un ratito. Entonces, querida señorita, seguimos hablando de las mamás, de esas señoras que no hicieron bien su trabajo, sinvergüenzas, que se la pasarían haciendo, ¿sí o no? O si no, ¿para qué me trajeron al mundo? ¿Para qué me trajeron al mundo si no me iban a cuidar? Viejas sinvergüenzas. O si lo hicieron muy bien, mamucha, te amo mucho. Con esto he comprobado que sos la mejor cucha que podía tener. Y en su defecto, tengo más de una mamá, así que con todas tenemos que haber sacado algo bueno, pues. Así que tomemos a todas. ¿Mm? Entonces, miren, una cosa muy interesante o unas cosas muy interesantes que encontré que tienen que estar alrededor de la construcción estructural de lo femenino como elemento integrante del ser humano. ¿Mm? Entonces, miren estas huevonaditas que me encontré. ¿Mm? Les voy a pedir que estudien mucho a esa autora, Rosy Braidotti. Así se escribe, Braidotti. Estudian a esa mujer. Es fascinante porque ella tiene un desafío. Ya va para los 70 años, así que se nos va a morir, pero nos va a dejar unas bases muy importantes. Ella dice, tenemos que construir un pensamiento femenino más allá del pensamiento masculino. Tiene que ser la otra vereda. Y tenemos que encontrar las fuentes y los principios de ese pensamiento y esa construcción. El texto que les entregué para hoy es un texto basado en la filosofía de Rosy Braidotti. ¿Mm? Que ya les estoy explicando cuál es su propósito y su desafío. Entonces, estudiando a Rosy Braidotti y otras pensadoras, porque se sorprende, no sé si ustedes lo saben, la cantidad de autoras femeninas exquisitas que hay, unas más equivocadas que Freud, pero otras que tienen unos postulamientos muy, muy interesantes. Entonces, yo hice mi propio resumen de esos postulamientos de qué es lo que es ser mujer, porque soy un macho. Encima de eso soy blanco. Y ya cuando lean lo de Rosy Braidotti se va a dar cuenta que el hecho de ser hombre y blanco pues ya genera el gran sesgo. Y ahí les adelanto un poquito al respecto. Rosy Braidotti nos hace el siguiente postulado. El hombre, desde la filosofía y desde la ciencia, se pensó a sí mismo
pero se pensó a sí mismo un hombre que pensó en los hombres. Por eso que desde lo filosófico se habla del hombre y no se habla de lo humano, porque ahí ya hay un sesgo inconsciente. Entonces, el hombre blanco dominante construyó el objeto de su estudio, su propio ser hombre, y el resto pasó a ser lo otro, que Rossi Braidotti le llama les otres. Los argentinos, que fueron los que más jodieron con el lenguaje inclusivo, usaron mal el término de Rossi Braidotti cuando habla de les otres, porque no se trata solo un tema de género, se trata que les otres es todo aquello que fue minoría. Entonces, para Rossi Braidotti, los indígenas son les otres, los negros son les otres, las mujeres son les otres, los niños son les otres, los animales son les otres, las plantas son les otres y los entornos ecológicos son les otres. Entonces, Rossi Braidotti nos dice lo siguiente: la mujer fue milenariamente un les otre, fue un objeto de ese hombre dominante. Y como objeto de ese hombre dominante, estuvo inmersa en lo que se llamaban las minorías no dominantes. Así que generó también empatía, aparte que ya venía biológicamente preparada para la empatía. Así que cuando pensamos en el pensamiento de lo femenino, pensamos en el pensamiento de las minorías, en el pensamiento de la integración y en el pensamiento compasivo de lo otro que está viviendo lo que yo estoy viviendo. Porque es que las personas que comen mierda se vuelven más compasivas que las que no comen mierda. Esa es la única manera de desarrollar la pinche empatía. Si usted quiere que su hijo sea empático, quítele y dele cuando se lo merezca y quítelo cuando no se lo merezca y de esa manera se vuelve buena gente y humilde. Por ende, en estos estudios y en esta propuesta que les estoy haciendo desde Rossi Braidotti, hay unos elementos importantes. Por ejemplo, para construir lo femenino de una manera más sana, para que lo materno se potencie de una manera más adecuada, es importante integrar lo paterno y junto a lo paterno lo masculino. Que según lo que hablamos la vez pasada, integrar lo masculino es poder tener un poquito de egoísmo. Integrar lo masculino es poder defenderme, poder poner límites, poder defender mi posicionamiento y tener la libertad de ser yo. Por eso es que tenemos que fracturar esta presión de lo femenino, porque la presión de lo femenino no deja entrar estas características importantísimas de lo masculino, poder tener una vida propia. Y es importantísimo luchar por una vida propia. Pero estas autoras lo complementan diciendo, está buenísimo integrarse con lo paterno, con lo masculino, tomar lo mejor de él y el resto dejarlo allí, pero las mujeres, como han hecho parte de les otres, necesitan tanto valores de tribu como valores yoicos. Necesitan seguir haciendo eso que aprenden a ser empáticos con les otres, pero necesitan unirlo con esos valores yoicos que vienen sobre todo de la energía de lo paterno. Por ende, aquí es donde viene la gran revolución cultural y es, no podemos seguir con los íconos femeninos que tenemos porque el icono es la Superwoman, la Wonder Woman. Pero la Wonder Woman, la Mujer Maravilla, no es otra cosa que la feminización de Superman, que es en definición propia el patriarca esencial. Es un dios en la tierra y la definición de Dios es muy patriarcal. Entonces ella dice, y estos autores dicen que tenemos que negar a la Mujer Maravilla. ¿Cuál es la manifestación de las mujeres de la Mujer Maravilla? La mujer multitasking, ¿sí? Que es un macho con tetas que todo lo puede. Y en esa construcción de los nuevos arquetipos no masculinizados, ahí les hago una propuesta de algunos elementos que deben caracterizar esos nuevos arquetipos no masculinizados. Como por ejemplo, ese arquetipo no masculinizado ve la vulnerabilidad como un elemento estructural para el cambio y la humanización, porque el ser humano que no acepta su vulnerabilidad no aprende, no es humilde, no se transforma, por ende no es flexible. Así que
El atributo de la vulnerabilidad es supremamente importante para la concepción de la evolución humana y es un atributo femenino. Otro de los elementos supremamente importantes en el nuevo arquetipo de la masculinidad sería el, dos conceptos importantes que vienen dando vueltas desde el conocimiento suramericano y es el concepto de ser un sentipensante. ¿Han escuchado ese término? Hágale pues Lorena, que es un sentipensante. Ya dijo que sí, ya la pillé. Hágale. Bueno, no, lo que yo he escuchado es el sentir pensante, es tener una conexión muy profunda con nuestras propias emociones, tener esa capacidad de hacer un ejercicio de introspección, de reflexión, para, basado en ello, en esas emociones que yo logro identificar en mí misma, pensar, pensar qué hacer, pensar cómo ver, pensar cómo actuar. Bueno, algo así, no sé qué tan acertada fui. Bien. El concepto de sentipensante lo pone para Occidente el señor Franz Borda, un colombiano que fue antropólogo, trabajador social y se metió a trabajar con comunidades. Y a él le fascina una cosa muy importante, desde una mirada muy de lo femenino, y es ¿por qué hay comunidades ligadas a los ríos y a los valles que llevan 10.000 años acá, que llevan 100.000 años acá? ¿Cómo sin universidades y sin instituciones tienen este legado ancestral de tantos milenios? Entonces, entrevistándolos, llegó a una gran conclusión de sus estudios y le llamó a estas personas profundamente sabias, no académicas, sentipensantes. Son personas que sienten, que aprenden de generación en generación y que siempre toman una decisión pensando en les otros, en los les otros de Rossi Braidotti. Porque toman decisiones para cuidar su descendencia, toman decisiones para cuidar su libertad, toman decisiones para cuidar el agua, toman decisiones para que ellos y los animales vivan de lo mismo y cuidar las plantas que los curan. Entonces hay principios no masculinizados asociados a lo femenino que son profundamente ricos, como por ejemplo el concepto de territorio. El concepto de territorio es el humano incrustado en un espacio el cual debe respetar porque el territorio le da todo y le permite la vida. Entonces, tomar decisiones no sentipensantes es poner en riesgo la evolución y que la vida perdure. Y eso es negar lo femenino. Mm. Otra cosa que necesitamos para que una mujer pueda ser mujer, necesitamos que las mujeres vivan su autoafirmación, su reconocimiento y que haya un respeto social por lo que hacen. Como lo vimos en el video inicial, la mayoría de mujeres vienen funcionando para la familia y eso nadie lo ve, nadie lo valora, al menos inventaron el Día de la Madre ahí como para darle un reconocimiento, eso no tiene horas, eso no tiene, es simplemente algo que se ha dado por sumisión y las cosas que se dan por sumisión y que no tienen un precio son desperdiciadas y no son valoradas. Entonces necesitamos que ustedes, junto conmigo, volvamos a los sistemas a reafirmar lo que hacen desde lo femenino, a reconocerle la masculinidad de los hombres que hacen cosas femeninas y que no son maricones, a generar espacios de valoración y de premiación de los fenómenos asociados a lo femenino, como contener, como acompañar, como cuidar, pero solo premiamos lograr un título universitario, comprarnos un auto, y las cosas que son profundas y estructurales no generamos elementos de reconocimiento a nivel interno de la organización. ¿Cuándo hemos reunido plata para pagarle a la tía que cuidó a la abuela? ¿O cuando hemos hecho una vaca, todos poniendo plata para la tía que cuidó a la abuela, mandarle vacaciones a Cancún aunque sea una semana? Entonces, si no existe una estructura social de reconocimiento de lo femenino,
lo femenino seguirá pasando a segundo plano, lo cual es una pérdida de estructura y contexto social. Por ende, si no tenemos valores de tribu y yoicos, si no tenemos claros los nuevos elementos estructurantes de la feminidad, si no nos integramos con lo paterno y no nos comenzamos a autoafirmar de estas cosas que son naturalizadas y que en realidad tienen un valor enorme, entonces imagínense cómo van a poder las mujeres desarrollarse profesional y humanamente venciendo los techos de cristal, pudiendo estar libres y para que las organizaciones también pongan su parte en la maternidad. Por ejemplo, en muchos países de América Latina, empresas de más de 20 personas están obligados a tener una guardería para las madres entre los 0 y 2 años de sus hijos. Eso opera en Argentina, Chile y Colombia. ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo propone? ¿Quién lo pelea? Nadie. Pero es que si no partimos de la autoafirmación en casa, pues por las conquistas sociales tampoco vamos a poder hacer lo más mínimo. Entonces, si no cambiamos nuestro clic a comenzar a observar y a integrar lo masculino y lo femenino, pues no estará la estructura suficiente para que la mujer pueda ser mujer. Y eso es realmente terrible. Entonces necesitamos mujeres que sepan, que sigan peleando por su desarrollo profesional y humano, pero sobre todo que se reconozcan. Nada más importante que la autoafirmación y el reconocimiento. Por ende, para que una mujer sea mujer necesita justicia y plenitud sexual. Por ende, uno de los nuevos arquetipos que se tiene que permitir la mujer es poder ser puta. Es muy difícil ser mujer sin experimentar la puta. Porque esto Amén. implica, porque esto implica el acceso en libertad a mi propio cuerpo. Por eso para mí la batalla no es si hay aborto legal o no hay aborto legal. Ese no es el problema. El problema es poder llegar a la plenitud sexual y poder acercarme al gozo y al placer sin ningún problema. Sobre todo sin culpa. ¿Mm? Y para que una mujer pueda ser mujer, lo que más necesita es que se disminuya la presión de lo femenino frente a lo femenino. O sea, que la mujer siga viendo con mejores ojos la próxima generación. Y si no puede, que tome distancia. Pero si no se reduce la presión femenina a lo femenino, va a ser muy difícil. ¿Y saben cuál es el mejor mecanismo para reducir la presión de lo femenino a lo femenino? Dejar entrar a los hombres. ¿Cómo? ¿Cómo sería eso? Dejar y hacer que los hombres hagan su parte con sus hijos. Una mujer entre más orgullosa, más apego inseguro genera. Aunque sea sacarle la cuota alimentaria al huevón ese. Entonces eso le va a dar más tranquilidad para que pueda amar. Yo tengo una pregunta ahí, justita ahí. ¿Sí, Pi? Por ejemplo, en mi caso, ninguno de los papás de los niños, pues es responsable. Y mi idea, o sea, me ha causado mucho ruido esto y lo hemos platicado con Ceci. Por ejemplo, el papá de Ceci pues estuvo ausente 16, 7 años. Obviamente yo era menor de edad, entonces esto no funcionaba, no era yo que tomara las riendas y decir, bueno, voy y lo demando, ¿sí? El papá de Santiago es pues exactamente lo mismo, él no ha figurado nada en su vida. Y el papá de Carla, la tercera, él es una relación narcisista. Entonces, no es que yo no quiera que ellos figuren en la vida, sino que ellos no quieren figurar en la vida. O sea, ¿de qué sirve que yo vaya y los demande y les saque plata? Si al final, por ejemplo, me crea más conflicto el último, que pues fue una relación narcisista, que al final su manipulación, o sea,
tengo que dejarla hacer y decirle a él, bueno, aquí está y da lo que quieras y como quieras y no importa el daño. Yo creo que ahí tendríamos que ver el caso por el caso, porque la realidad de cada uno de los chicos es distinta. Elemento número uno. Elemento Ok. número dos. Las dinámicas de relación y acercamiento entre padres e hijos hay que verlo del caso por el caso porque me estás planteando personas en cierta manera diferentes. Entonces hay cosas que hay que tomar distancia, sí. Pero también es cierto que si yo contara con más recursos, podría estar más tranquila para ejercer otras partes del rol. Sí, pero el costo es muy alto, por ejemplo. Bueno, En pero salud el mental, por costo es ejemplo. alto dependiendo de la construcción estructural que tengo para lograr el objetivo que tenga. Has Ok. construido lo que has visto, pero ¿has visto todas las opciones posibles? ¿En qué sentido? Claro, uno cree lo que puede ver, pero el hecho de que yo vea algo no quiere decir que es lo único posible. Ok. Lo que yo puedo ver es mi construcción y qué ha pasado a partir del tiempo, qué otras herramientas hay, qué otras dinámicas hay que yo, simplemente sostener un juicio valorativo, pueden haber ido cambiando en el tiempo y yo no hice las modificaciones. Ya. Y si yo me integrara más con mi energía masculina, ¿a qué resoluciones llegaría? Ah, ok. Porque si usted tiene todos estos conflictos con parejas, papá que está pintado el óleo, entonces ahí hay una energía con la cual debo integrarme para comenzar a entender el mundo masculino y poderme plantear con una diferencia yoica en las parejas. Ok. ¿Mm? Entonces es un problema estructural que hay que comenzar a ver más con lupa. Ok. Sí, te preguntaba porque justo mi hija mayor me hizo el énfasis en reclamo. Entonces me dio más curiosidad todavía. Perfecto. Ahí hay que pasar a ver. Entonces, señoritas, su madre se pudo integrar lo masculino con lo femenino. Su madre accedió a mejores arquetipos femeninos. Su madre pudo integrar los valores de tribu con los yoicos. Su madre recibió autoafirmación, reconocimiento y respeto social. Su madre tuvo la posibilidad de tener un desarrollo profesional y humano óptimo. Su madre pudo tener justicia y plenitud sexual. Su madre pudo tener menor presión de lo femenino. O sea, su madre pudo ser una buena mujer para ser una buena madre. O una mejor mujer para ser una mejor madre. Dale ese sí. Em, bueno, es un poco complejo pues porque aquí está mi mamá y mi abuela, ¿verdad? Pero la idea es poder sanarnos. Yo tengo un tema complejo y lo hablaba con mi mamá porque cuando yo era niña, mi mamá prácticamente tenía 20 y pico, o sea, el abandono de ella fue porque ella vivió su vida loca eh, y, y pues yo me sentía abandonada, obviamente, ¿no? Pero yo hablaba con ella y le decía que cuando ella estaba como en la vida loca y esto, tenía como más integrado lo masculino. Entonces a ella era como, o sea, le iba en teoría mucho mejor, aunque relativamente no era lo indicado, ¿verdad? Porque tenía una hija, pero ella estaba descubriendo porque tenía 22, 23, 24 años. Entonces fue como, yo estaba con mi nana, yo tenía todo, o sea, tenía los recursos, pero ella se iba de fiestas y cosas así, y al final como que logró vivir esa parte, pero luego cayó en esta relación como narcisista, se puede decir, y fue como todo lo contrario. Y en este momento, cuando mi mamá estaba en eso, yo lo que quería era estar con mi abuela, irme a vivir con mi abuela o tener eso. Entonces, o sea, entonces le decía a mi mamá, lo que ella hizo en ese momento no fue en teoría tan malo, porque ella vivió como mujer. Y cuando cambió a ser como sumisa, fue como que perdió toda su energía, o no sé, porque ella podía resolver muchas cosas y luego ya no. Entonces, al final,
aunque hubo cierto abandono, lo que sea, pero lo que hizo ella en ese momento no estuvo tan mal, ¿no? Como mujer, porque lo está experimentando. O no sé, si me lo voy a explicar. Bueno, ¿quién podría ser quién para definir qué es lo bueno y qué es lo malo? Pero entiendo que una hija necesita entender qué hace su madre, ¿sí? Pero aquí nosotros debemos tener dos posiciones claras. Una cuestión es un adulto entendiendo un adulto y otra cuestión es un niño con su trauma tratando de obtener un anhelo materno, ¿sí? Y Ujú. las dos opciones en un adulto son válidas. Además, son inevitables. Por eso, en algunos momentos muy especiales podré llorar por lo que pasó y en otros momentos simplemente me llega la sabiduría y digo, uy, entiendo. No es que sea una persona bipolar, sino que todo depende en qué momento y desde qué espacio nos ponga la vida. Entonces, lo más probable es que necesitemos esas dos miradas y unas cuantas más para poder tener una mirada complementaria. Ok. Gracias. ¿Sí? No es ni lo uno ni lo otro. Entre más miradas, mayor comprensión logramos. Ani, No se ve bien se ha quedado como quita tu imagen y antes de que todo, y la filmina, como que te está faltando señal. Lo que planteas vos de esto de la filmina que estamos viendo, en realidad me ha tocado, lo que estoy viendo yo, explorándome en entorno masculino desde hace 25 años que trabajo con hombres, todos hombres y algunas mujeres. E inconscientemente, sin verlo, lo he intentado, lo he estado haciendo, pero es muy difícil. Sí me di cuenta que con la gente más baja con las cuadrillas y todo eso que trabajo, he sido más sentipensante, ahora que lo entiendo, siempre tratando de respetar las minorías y tomar mis decisiones en función de, pero aguas arriba, con las jefaturas he tenido muchos problemas. De hecho, me han sacado de contexto y cosas. Eh, entonces, eh, y más, lo que también choca a nivel profesional, digo yo, es cuando mezclo, cuando empecé a mostrarme no masculina, sino femenina, incluyendo mis emociones, incluyendo muchísimos problemas. Como que a mí, esto que estás diciendo, que lo he intentado, que lo he visto, que lo he podido, me ha costado lágrimas, me ha costado no poder ascender en mi empresa, eh, mal vista por mujeres. Creo que más reticentes las mujeres cada vez mal vistas por mujeres. Em, pero bueno, encontrándole el sentido, el único sentido que le he encontrado es por las minorías, digamos, que ellos vean un tipo de jefatura, digamos, femenino, en donde yo sé quién es quién, cómo se llaman los obreros, qué problemas tienen, y les pregunto si lo han solucionado. Y son equipos de trabajo que tengo distintos, con mis compañeros también, al mismo nivel, y como que he logrado otras cosas, pero por ahí me deprime que la empresa no lo vea, entonces eso me ha llevado muchas lágrimas, ¿no? Entonces, para mí un desafío en un mundo masculino, muy masculino, con mujeres muy masculinas en este trabajo, yo soy la loca, digamos. Así. No escucho a Julio, ¿ustedes lo escuchan? Julio, no, 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 ahí ya, no sé ¿cierto? si, ya, ¿Ahí me escuchan? Sí, te escuchamos, pero te ves paralizado. Aviso por las dudas. Dale. Sí, no hay problema. Contar que me escuchen es lo más importante. Em, Ani,
La relación que tenés con el trabajo tal cual como la acabas de describir, ¿se parece a tu relación histórica con quién? Con mi padre, obviamente. Bien, esto es una cosa fundamental del trabajo. El trabajo siempre va a reemplazar a alguien cuando es en exceso o cuando es difícil. Hay personas que el trabajo reemplaza a una pareja. Hay empresas que tienen que, hay familias que tienen que armar una empresa para que haya familia. El trabajo siempre termina siendo un bastón complementario de relaciones fundamentales. Por ende, problema en el trabajo a veces se parece a problemas con alguien de la familia. ¿Sí? Por ende, transformar la relación en el trabajo para ver las oportunidades implica transformar la relación con papá, en tu caso. Porque tiene que Y ser ahora un que lo decís con mi movimiento. pareja, con la que ha sido mi pareja, también ha pasado lo mismo, intentando ser, mezclando más el tema del tema, sí. Y ojo, Ani, yo no tengo por qué no ser vista para acompañar a mi mamá también. Por esta hueá de las transferencias de lo femenino. Hay mujeres que se abnegan o se inmolan porque como el otro no puede, entonces ellas tampoco lo hacen para no sentirse mal. Y eso en tu historia significa una revolución de puta madre, de lo potente que es. Y hay dolores con los cuales tenemos que cargar. Hay gente que mi papá a mí nunca me vio, pero no por mí. Ese huevón nunca vio a nadie. A mí me quedó más fácil. ¿Sí? Hay otras historias donde ven más a un hijo que a otro. Hay que a veces un poquito más difícil. Pero también es entender que a mí no me ve el que yo anhelo, a mí me ve el que me ve. Y que yo tengo que tomar de quien me ve, porque es mucho más admirable que alguien que nada tiene que ver conmigo me vea, que al que le tocaba y no lo hizo. Por ejemplo, mi figura compensatoria materna es mucho más valiosa que mi mamá. Porque mi abuela, ¿qué le importaba? A mi prima mayor, ¿qué diablo le importaba? A mi otra tía, ¿qué diablo le importaba yo? A la tía que ahora tengo de figura materna, porque me adoptó últimamente, ¿qué diablo le importaba yo? Y se puso. Eso es más valioso que la biológica. Alguien que nada tiene que ver, que se haga cargo. Y nosotros vemos eso como pobreza. Y ese es un error y una falta de humildad esencial. Porque eso sí es moverse por amor. A una mamá le toca. Si ya soy mamá, me toca, weón. Y después, ¿quién se va a aguantar esta culpa de mierda? Y si no puedo ahora, a los 20 años podré. O si no puedo nunca, no puedo nunca. Pero a la que ni tenía nada que ver en este asunto, le puso onda. Si eso no es amor, ¿qué es amor? Y mucho menos cuando nuestras madres no tuvieron esas estructuras básicas. Y lo más probable es que esas mujeres tampoco lo tuvieron, pero ellas sí quisieron y lo hicieron. Por eso es que les dije, comiencen a observar porque quizás van para el cielo y van llorando. Dale, Gaby. No, Gaby, En ese ponerte seria, tiempo que no, el del chistecito sin micrófono soy yo.
Vos no. Adivino, yo hablando y nadie escuchando. Perdón, yo te quería consultar algo que está relacionado un poco a lo que yo por lo menos sentí que Ani planteó, que es esto de desarrollarte con las cualidades femeninas en un mundo muy machista, porque, por ejemplo, me ha pasado en entrevistas laborales y en comentarios también dentro de empresas, que lo primero que te preguntan es si pensás tener hijos, o sea, si tenés hijos o no, y eso ya es un filtro. Y si no los tenés, te preguntan si lo pensás tener. Como serías un problema si pensás tener hijos. O tenés menor puntuación si los tenés. Y de hecho estuve justamente buscando, justo estaba con un tema de una posibilidad de trabajo y el comentario que me hicieron del otro lado fue, ah, bueno, es buenísimo si no tenés hijos y todo, porque es mejor, porque no tenés que o estar pendiente de si se enfermó, salir al colegio, no sé qué, es como realmente todas esas cosas no son valoradas en el mundo, digamos, el hecho de la maternidad y todo eso es muy poco valorada o no lo es en el mundo empresarial y laboral. Y por otro lado, también pasa o lo noto, con algunos varones que a nivel pareja siguen buscando esta mujer sumisa o la mujer de la casa. Ujú, Y que les haga las cosas, como que entonces es como difícil, o sea, a mí me resulta difícil como esa parte. ujú. Sí, O vi. sea, siento que la estructura social nos sigue como encasillando en esta mujer sumisa, en esta mujer perfecta, en este qué sé qué, por un lado, desde lo relacional y desde lo laboral, en que tal vez tenés que comportarte como más un hombre, o sea, no tener hijos, o no tener problemas con tu hijo, o no. O sea, es como, ¿dónde está nuestro espacio? Ujú. Yo creo que ahí la única herramienta que nos queda es ser estratégicos. ¿Y eso? Para comenzar a cambiar la mentalidad de que entrar a ocupar los espacios. Es más, son principios básicos del cambio organizacional. En el cambio organizacional uno tiene que hacer acciones políticas. Uno tiene que buscar amigos para llevarlos hacia el cambio. ¿Sí? Y regularmente para uno llegar a espacios de decisión tiene que llegar políticamente. La estructura esencial de la política es la mentira. ¿Usted quiere tener hijos? No, pero cuando esté adentro los voy a tener y vamos a ver qué hacemos miércoles. Y planteo el desafío dentro de la organización, pero primero tengo que estar adentro. Por eso digo que es un movimiento estratégico y político. ¿Sí? Si las mujeres ya saben que tienen que responder, respondan. Después hagan lo que tienen que hacer allá adentro. Pero, como estamos bajo la sombra de mamá y papá, si no cambio la mirada frente a lo que reemplaza el trabajo y no cambio mi psiquis, no va a poder cambiar nada adentro. Ejemplo. Annie nos dio el ejemplo perfecto. Cómo me relaciono con el trabajo es cómo me relaciono con mi padre. Quiere decir que ahí hay toda una historia atrás. Y de por qué sigue hueveando en el lugar. Y por qué no se va para la conchinchina. ¿Mm? Vos también debes tener la misma historia. De por qué no te largas y por qué no te vas a la conchinchina. Pero mi trabajo, ¿a quién reemplaza? Cómo me relaciono con el trabajo es como con mi papá o con mi mamá. Si no cambio la mirada frente a la figura estructurante, no cambio la secuela. Y cuando cambio la mirada, comienzo a generar la mejor relación posible. Entonces yo comienzo a ser distinto y a ejecutar de una manera diferente. Y puedo ver lo que antes veía. Te hago una consulta más. ¿Es frente a la figura estructurante, que puede ser madre o padre, o frente al padre? Regularmente hay que ver, porque como te Sí, mostré también, a veces una empresa reemplaza a mamá, ok. como como el ejemplo que di de la familia empresaria. Si no hubiese familia, si no hubiese empresa, la familia no estaría. Y bueno, las mamás inconscientemente son las que le metemos esa responsabilidad de ser como el imán familiar.
Y ya sabemos que no está tan bien porque eso implica sumisión. Por eso necesitamos nuevos arquetipos de lo masculino y de lo femenino. ¿Cómo podemos notar la diferencia si tenemos, o sea, si el trabajo representa a mamá o papá? Se me cortó la parte de la pregunta. Buena ¿Cómo, pregunta, Vivi. cómo podemos diferenciar, o sea, o cómo podemos ver que el trabajo representa nuestra relación con mamá o con papá? He leído mucho que el dinero y o sea, que obviamente el dinero tiene mucho que ver con tu relación con Olvídese mamá. de fórmulas. Usted haga una pregunta muy básica. Así. Haga una lista. Tome una hoja. ¿Sí? Y describa cómo ha sido la relación con su mamá y describa la relación cómo ha sido con su papá. Espero que, por Dios bendito, eso vaya cambiando en el tiempo. ¿Sí? Porque si no ha cambiado nada, sigo siendo niña. ¿Se entiende? ¿Mm? Entonces tiene una etapa de sumisión, tiene una etapa de rebeldía y tiene una etapa de integración. Niño, adolescente, adulto. Por lo menos. ¿Sí? Si todavía no tengo integración, hágale, pues. Entonces, es más, tome la hoja de papel, mitad y mitad, y haga 3 filas. Niño, adolescente, adulto. Y describa cómo fue la relación. ¿Mm? Al otro día, a los 2 días, a los 3 días, agarre una hoja, ¿sí? Y describa cómo ha sido la relación con el trabajo. Y compare. Muchas gracias. Vea qué ejercicio pedorro, pero ejercicio interesante. ¿Alguien alzó la mano? Catalina. Sí. En el caso, digamos, de niño, adolescente, de adulto, si papá o mamá no estuvo presente o en ninguna etapa o en alguna etapa, digamos, bueno, estuvo presente de niño, pero en una adolescencia por muerte o pues, digamos, en mi caso fue por muerte porque murió cuando yo tenía 16 años, pero supongo que algunas no lo tienen o otras pues han estado o se fue o alguna cosa. En ese momento, ¿cómo asume uno la relación? ¿Que no ¿Se existe? acuerda, se acuerda de las figuras sustitutivas? Ah, ya. Entonces ahí asumo con las demás. Ay, bien, corazoncito. Porque a falta de uno hay como 4. Listo, gracias. ¿Sí? Y otra cosa, acuerde que usted es mujer y ustedes tienen esta transferenciabilidad de reemplazo. Entonces a veces yo soy la mamá para que mi mamá sea el papá y ahí tenemos el matrimonio perfecto. Que después con el tiempo me sabe a mierda. ¿Mm? Ojo con eso también. Acuérdese que una mujer es capaz de tener un hijo para cuidarlo porque no fue cuidada. Ustedes para apostar son brutales. Brutales. Les tengo mi respeto. Yo no soy capaz de hacer eso. Mm. Ustedes para tener el papá que no tuvieron son capaces de parirlo y criarlo. Y para que cuando tenga 20 años las cuide como ustedes necesitan ser cuidadas. Yo no soy capaz de hacer eso. Ustedes sí. Y ustedes son capaces de parir a su propia madre y entrenarla también, que a eso de los 7, 8 años ya está siendo su mamá. Pero no crean en mí, son boludeces que a mí se me ocurren y me da por decir cada tantadera. Doc, ¿por qué te reís? Porque ¡Hágale pues! acá no hay ninguna que haya hecho eso. Todas aquí friqueadas y él se ríe y uno así. Son calumnias, chicas, calumnias. Vamos a hacer el sindicato contra el Doc. Ser. Mira, hasta Claudia está callada hoy. Ni ha dicho nada. No, es Juli, que no el Doc entiendo. está rojo. El Nada Doc tiene que está ver, rojo. nada Esto es tiene que un ver con montón. ella. Nada tiene que ver con ella, ella está ya en otro plano. Juli, de esto Soy entiendo. atónita. O sea,
Hoy en día los que no hablo ni mu, estoy mucha información a la vez. De esto entiendo que si todas hemos hecho lo mismo, evidentemente, de alguna u otra forma, es prácticamente innato. O sea, es innato. Somos mujeres, diga, y ya con eso ya se entiende. Claro, o sea, nacimos con ese error, por decirlo de alguna manera, Sí, Pi. Todo que es esto lo falta que es, de toma de conciencia, en parte, ¿o no? todo lo, miren que la sombra de mamá es supremamente amplia y compleja. Ahora, a mí Ujú. ahora eso de transferencialidad, eso me dijiste. Ujú. Bueno, de las grandes luchas mías y ahora que se murió mi papá, eso encontrar, estoy ocupando el lugar de mi papá, eso es un montón para mí, con mi mamá. Entonces, eso, ahí me doy cuenta de eso, que tan potente podemos poder llegar a ser. Y son huevas que pueden hacer las mujeres mucho más que los hombres. Por eso es un acierto decir que las madres son la entrada al mundo interno de los hijos. Y podríamos decir que hasta cierto punto el mundo interno lo es todo. Porque el mundo es según como a mí se me dé la gana de verlo. Y digo se me dé la gana porque ya todos estamos adulticos. El mundo es lo que yo quiero ver. Punto. Fíjate que me llamó la atención lo que estabas diciendo de que las mujeres eran las que tenían que llevar más a lo femenino, ¿no? Y a cambiar los paradigmas que se tienen desde o el pensamiento de las otras, ¿no? Porque honestamente a mí me ha pasado que en lugares donde hay más mujeres dominando el entorno laboral es donde más problemas he encontrado y donde más complejo es subir a veces, donde hay más crítica, ¿verdad? Y están otros entornos donde está como más dominado por hombres. Y a mí me sucedió que es un poquito menos complejo tener que andar navegando sobre las emociones y andar entendiendo qué fue lo que pasó, porque los hombres son como más directos, mira, cagaste, se acabó, ¿no? Esto está malo, arreglarlo. Y no como detrás de, ay, sí, sí, es que pues lo pudiste haber hecho mejor y después te enteraste que no, que igual te odian y que todo estuvo muy mal. Entonces, creo que eso que me hizo mucho sentido por lo que me pasa a veces en donde yo trabajo, ¿verdad? Que es como Mm, por mujeres. sí. Y hay una persona que es la gerente, llamémosle, que creo que sí está utilizando el trabajo como que fuera su pareja y nosotros sentimos como que somos sus hijos, pero es una mamá y es terrible. Y se junta la dicha con la hermosura, las ganas de mamá con el deseo de hijos. O sea, cosa compleja. Exactamente. Por eso es tan importante trabajar en el autoconocimiento. Uno está inmerso en sus propias trampas. Hasta podríamos decir que afuera no hay nada. Todo es neutro. El problema es de dónde yo me prendo, en dónde yo me quedo, dónde me alejo. El problema está acá adentro. En el mundo que yo soy capaz de ver y de construir. Y si yo cambio mi mirada y mi sentir, cambia todo el mundo. Y siguen pasando las mismas cosas, pero todo cambia. Impresionante. Es de locos eso. Claudia, ¿por qué te arrepentiste? No, porque es que resolviste mi duda. Te iba a decir eso, que finalmente esto es lo que hay. O sea, la estructura en la que cada una eh, creció y hizo lo que hizo, digamos, es como el clic inicial, que con el pasar de los años y todos esos aprendizajes, pues por supuesto uno va corrigiendo. Pero quería preguntarte en qué momento se llega, pero ya lo dijiste ahorita, a un momento en el cual se logra como una meseta, es decir, una vaina en la que uno llegue y diga, bueno, por aquí, sí, por aquí soy consciente que no me hago daño, que no permito que me lo hagan, que no ando buscando hijos, pero que tampoco ando buscando mamás. Y entiendo pues que es un proceso de un autoaprendizaje porque pues esto es un tema de todos los días de la vida.
Bueno, vos ya estás proponiendo el camino del Buda. El camino del Buda o el camino del Cristo, de la parte crística de cristal, de transparente, es un mundo sin significados y sin inconsciente y sin simbolismo, sino que es un mundo neutro, un mundo objetivo. Y ese es el camino espiritual más elevado. Hágale, mijita, no sé cuántas viajes le va a ir en eso. Hasta unos 3 Pues más. si hasta el Buda reencarna, imagine uno. Pero básicamente lo que vos estás proponiendo es ese, el camino del Buda. Un camino de metasentimientos, de estar más allá, de sobreponerse a todo este mundo, eh, a toda esta malla de mundo imaginario y estar en un mundo Es como, trascendental, en un nirvana. pero eso es súper complejo, o sea, llegar a ese nivel hay que tener una travesía importante, entonces, y mientras eso, pues pueden pasar muchas situaciones y ya, ¿sí? Y es la parte en la que me pierdo, pero bueno, Diviértase con lo tiempo. que tiene, disfrute lo que tiene, valore lo que ha logrado, hable bien de sí misma, hable bien de la gente, que eso le va a ayudar bastante en lo que le quede. Vale. Mm. Más bien mi invitación es lo siguiente, es renunciemos al paraíso, chicas. Si ustedes renuncian al paraíso, automáticamente van a renunciar al infierno. Entonces comienzan a vivir el aquí y el ahora de la mejor manera posible. Por eso se llama presente, porque es un regalo. Olvídense del Edén. No vuelvan allá tampoco. Emma, nunca han estado. ¿Qué puedo hacer hoy? Es lo único que hay. Bueno, señoritas, vámonos a dormir. ¿Qué se lleva cada una? Rápidamente. Y nos fuimos. Esta vez no hay dormir. tarea. Ahora les... ¿Será que les dejo tarea? ¿Quieren tarea? Porque tarea hay. Bueno, prefiero lo siguiente. Prefiero que se lean los dos textos. Prefiero que se lean el texto Lo Mujer y el texto del día de hoy. Bueno, Porque ahí vi que necesito que me lo debatan, que me lo desafíen. Eso te iba a Porque preguntar, si... te podíamos ¿Cómo? preguntar, que siento que hoy escuché un montón de cosas y como que estuvo complicado el asunto porque entendí, pero disocié un montón cuando estabas hablando. Se me hizo un poquito complejo esta integración. Perfecto. Sí. Por eso es que necesito que revisen el material, para que lo vayamos integrando. Maru, No, porque recién vi que pusiste esa imagen de la casita y esa otra imagen más grande, la sacaron y la volviste a poner. ¿cuál imagen? No sé, a mí me pareció una imagen de una casita chiquita y atrás como así como una... Ah, ya. Esa es la imagen de Celeste. Ese es un manga. Ah, no, pensé que era algo que ibas a hablar vos. Ya. Ya mi cabeza Este- estaba zapateando. No, es la Celeste. Sino que seguro se te activó cuando ella estaba hablando. Sí, sí. Bien. Bueno, chicas, ¿qué se lleva? Ya Celeste arrancó. Bueno, ya empezó Yo, entonces. Hágale Eh, pues. pues yo, primero con el tema del trabajo me quedó sonando bastante porque yo en mis ambientes laborales soy supremamente amorosa, cariñosa.
muy amable. Entonces voy a hacer ese ejercicio del tema de las relaciones con mi mamá y con mi papá y cómo tiene que ver eso. Pero ante figuras de autoridad muy fuertes, soy supremamente sumisa, tímida, como que me cuesta defenderme. Entonces voy a hacer ese ejercicio. Y algo que me quedó Eso me sabía mamá. Y lo otro que me quedó sonando bastante fue el tema de parir un hijo para cuidar. Pues yo creo que voy a ser la primera del grupo en hacerlo. Yo estoy ya pues cada vez más cerca a los 40 y estoy en esa etapa en la que siento que quiero ser mamá, pero pues en este momento no tengo con quién, pero a la vez me cago de susto de pensar en lo que se me viene en el ser mamá. Y yo creo que en el fondo tiene que ver con ese deseo mío de cuidar. Y es más, uno de mis argumentos para el sí, tenerlo, así sea sola, es, pero si yo soy una persona amorosa, si yo soy una persona cuidadora, si yo soy trabajadora social, si yo soy tan atenta, si he cuidado de otros, pues ¿por qué no darme la oportunidad de maternar? Entonces, eso sí me quedó sonando si realmente el querer un hijo es para cuidar de pronto el cuidado que a mí me faltó en la niñez. Así que eso me lleva, lo voy a reflexionar bastante. Sumisión, proyección, ganas de cuidar. Esto me está hablando de una mujer que le cuesta hacerse valorar. Sí. Hacer que sea papá bebé. Ok. Gracias, Julito. Bueno, ¿qué se llevan? Dale, Gaby. Bueno, también me llevo dos cosas. Una, la de analizar mi relación del trabajo, o sea, mi relación con el trabajo y a quién representa. Y la otra es la última frase que dijiste, que el mundo es como yo lo quiera ver y que si cambio la mirada, el resto de las cosas pueden cambiar. Y como creo estar como en ese proceso, ¿no? Perfecto. Resto de gente que se lleva. Yo el tema de trabajar el arquetipo, el nuevo arquetipo, eh, pero hacia la gente que no concentrarme en lo que no los ven, sino en que hay personas que lo van a ver y quizás son las más importantes, sobre todo mis hijos, que siempre me viven diciendo cosas de eso, ¿no? No me había dado cuenta de esa mirada. Este, es cierto, el nuevo arquetipo es un buen desafío y me interesa. Gracias, Ani. Ay, se puso bueno eso, Ani. Hágale pues. ¿Qué se lleva? Yo me llevo la invitación que hiciste al final, porque yo reconozco que este taller decidí hacerlo por un mejoramiento en relación con mi hija, porque al principio ya les he contado pues que fue súper difícil para mí y quise como compensar después de sus 5 años, pero me he perdido muchos presentes con ella pensando en un futuro. Entonces quizá también, obviamente, el tema de relación trabajo versus el presente de papá y mamá, pero pensaría que me quedo con esa invitación final. O sea, yo creería que el presente es esto y frente a ello debo seguir corrigiendo por mí y en este caso, pues para ella, porque la idea es como cortar tanta transmisión de información que no le corresponde a cada quien. Entonces, eso es lo que me llevo en este instante. Gracias, Clau. Cuenten pues. Bueno, yo me llevo nuevas herramientas, creo que uno no las tiene, pero como que no las trae el presente, como nuevas herramientas para ver las cosas desde otra perspectiva y eso hace que pueda abrazar lo que soy y lo que he logrado hasta este momento
logrando estar un poco más en el presente, en el aquí y en el ahora, dejando de estar tanto en el pasado y de estar pensando futuro. Estar eso, aprovechar el presente, que es lo que hoy, que es lo que tenemos hoy y ahora, y como también como dejando de juzgar tantas cosas de pasado diciendo es que así fui porque tal cosa. No, simplemente ya ahorita entender que lo que pasó se queda allá y que con estas son las herramientas que quiero construir en este instante y pues ya veremos en el futuro qué sea, pero construir como un nuevo presente mejor con unas mejores bases. Con eso me quedo. Muchas gracias, Cata. Bueno, yo ¿Qué es? coincido con Cata un montón. De quedarme con el hoy, de no vivir en el Edén, ni querer conocer el infierno tampoco, y también un poco lo que varias veces he hablado con vos de no, de que uno tiende a victimizarse de no, porque mi mamá, pobrecita de mí, y sino valorizar que, bueno, no tuve a mi mamá, pero Dios, el universo, llámese como le quiera, nos dio a otras personas en las cuales nos referenciamos, como vimos en la sesión pasada, que hoy para mí fue mi abuela. Entonces, quedarme con eso y, y dar gracias por eso, de no victimizarme de, ay, pobrecita de mí, sino de decir, tuve la suerte de tener de referente como mamá a mi abuela. Eso. Muy bien, Maru, esa es la vuelta. ¿Soy dada de alta, Doc? Sí, Yo tengo resonando lo que hemos hablado contigo hace no sé cuánto tiempo fue que me dijiste, creo que hace un año justamente, el hacerlo menos peor. Eso me está, con eso último que dijiste, no entiendo, disocié demasiado también, no entendía, trataba de integrarlo, entonces creo que tengo que volver a... Eh, pero creo que ya no es tanto como de querer entender, comprender, sino que es aceptar la vida, las decisiones que hicieron mis ancestras y las que están, y que tengo que hacerlo menos peor, porque al final las consecuencias o lo que vaya a hacer, si tengo hijos, pues van a ser ellos los que asuman, y si no, pues yo. Y con el tema de trabajo, también quedé como con duda, porque no sé, también lo hablamos, de que el trabajo no sé si es porque no quiero integrar a mi mamá, pero mis trabajos siempre han sido con hombres. Entonces, y hay algo relacionado con el dinero y la lealtad que le tengo a mi mamá, y por no ser como mi papá. Entonces, no sé muy bien a quién de los dos está como integrado o a quién estoy evitando. Así que eso voy a empezar a ponerle atención. Y eso, mucho ruido. No sé cómo se va a integrar todo esto, la verdad, pero confiando en el proceso. gracias, Ceci. ¿Quién más quiere? Pues también me voy con mucha información y cosas piezas revueltas, pero creo que con un poquito más de claridad en poder nivelar a mi mamá y a mi papá, porque sí me quedó con mucho ruido también el que dejé de ver a mi papá. O sea, es más, siempre me sentí muy orgullosa de que me dijeran que era igual a mi papá. Eso nunca me llenó de, así como no quiero, a pesar de que puedo hablar de sus desaciertos también, pero siempre me sentí muy orgullosa de eso. Y obviamente lo que menos quería era parecerme a mi mamá, entonces eso me hacía sentir mejor porque me parecía más a mi papá. Y en esta etapa, después de los 40, resulta y resalta que ahora me parezco más a mi mamá y creo que dejé de parecerme a mi papá. Entonces son cosas que con el ejercicio que me dijiste, creo que voy a poderlas entender, donde poderlas equilibrar y pues dar gracias por lo que tocó, por lo que se pudo dar y ha sido un trabajo que me ha costado, no ha sido fácil aceptar a mi mamá
biológica, digamos, a la que me dio y quitarle esa expectativa de lo que ella tiene que cumplir creo que es por sociedad, porque soy una persona muy bendecida que ha tenido unas mamás sustitutas impresionantemente buenas y o sea, no me ha hecho falta nada. Entonces creo que esta es parte del aprendizaje de aceptación, de quitarle la expectativa a mi mamá de que tiene que ser algo que sí tengo por otras personas. Gracias. Gracias, Vivi. ¿Alguien más? Yo, Dale, Pau. yo no sé si entendí, no entendí, disocié, integré. Yo, por lo último la última información que nos brindaste, no sé, creo que somos terriblemente poderosas, que desconocemos ese poder, que somos re peligrosas. Eso creo. Pero somos una bombita de tiempo, así que nos acercan un fosforito y podemos explotar para muy bien, para mal, para peor, pero que realmente nos desconocemos, no sabemos el poder inmenso del cual somos virtuosas y que cuesta un montón buscar el equilibrio ese qué es lo bueno y qué es lo malo, dijiste. O sea, como que la línea es tan delgada, eso me... Ujú. Sí. Ser mujer es difícil, ser mamá es más difícil y bueno, pedimos perfección en cosas tan abrumantes. Gracias, Pau. Listo, creo que ya everybody, ¿cierto? Bueno, mi querida gente, gracias por estar aquí, gracias por abrirse, gracias por conversar, gracias por tomarse en serio entre ustedes, gracias por ir dando los pasitos que les propongo para que lleguemos a cosas más profundas. Gracias por hacer las tareas, quienes no la han hecho, termínenla, háganme caso y por favor comprométanse. Léanse los dos Yo textitos. tengo algo para decir, perdón, con Dale, Pau. respecto a la primera tarea que nos diste. Yo sentí mucha resistencia, Julio. Ok. Me costó mucho No me sentarme y ponga a pensar en responder. esa señora ahora. No, te cuento lo que me pasó, o sea que como que yo muy light, no le metía cabeza a nada, y mira que tuve el tiempo, pero siempre, no, me voy a sentar un rato, ¿y esta serie nueva? O sea, como, voy a lavar los platos, me olvidé de colgar la ropa, o sea, como evitando, me costó mucho y después me di cuenta de que le metí mucha resistencia, tener que responder al mirar las mujeres de mi sistema, me costó mucho. Acuérdense, toda No, resistencia es un pedido de tiempo. Se respeta. Toda lo iba a resistencia es decir. un pedido de tiempo. Se respeta. Punto. Ok. Bueno, mi gente, descansen, porque yo haré lo mismo. Igual para ustedes, gracias Juli, Se muchas les quiere, gracias nos vemos en una chicas. semana con más. Muchas gracias. Gracias. Chao, chao. Feliz noche para Chao todos. chicas, chao, buenas noches. Chao. Chao, Juli, gracias. Gracias.